Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 153. El requisito de la voz en la pluma dorada pidiendo ayuda. ¿Qué escuchaste?, preguntó Yechen rápidamente. Por lo que escuchó, solo hubo algunos rugidos mixtos en la pluma dorada. No podía oír ni una sola palabra que pudiera entenderse. Sin embargo, según las palabras de Monkey, la voz aquí debería transmitir un significado claro. Escuché una voz particularmente fuerte que pedía ayuda a gritos. Decía que quería ser liberado y sonaba como el mayor Zuron, respondió Mono. Sin embargo, hubo muchas otras palabras que fueron amortiguadas. No podía oírlos claramente. Yechen pensó por un momento. Escuche atentamente de nuevo. Siento que la voz de la pluma dorada tendrá un gran efecto, le dijo a Mono. ¿Qué efecto tendría un grito de auxilio? ¿No es el grito de ayuda almacenado en el interior después de que el mayor Zuron no pudo alcanzar el nirvana?, preguntó el Fénix inmortal con curiosidad. Aparte de eso, realmente no puedo pensar en ninguna otra situación que pueda hacer sufrir tanto al mayor Zuron. Eso no está bien. Si fuera de esa época, deberíamos haber podido escucharlo cuando estábamos dentro de Firek Mountain. No solo no lo escuchamos en ese momento, sino que Zuron también admitió personalmente que había estado en un sueño profundo después de no poder alcanzar el nirvana. ¿Cómo pudo haber hecho el sonido que dijiste en ese momento?, Yechen replicó. Además, cuanto más se acerca a esta cámara secreta, más obvio es el sonido en el interior. Por lo tanto, es obvio que está relacionado con el fragmento del estanque espiritual de Zuron aquí. Sin embargo, una vez que Yechen dijo eso, el Fénix inmortal pareció aún más confundido. Si está relacionado con el Spirit Pool del mayor Zuron, ¿por qué no puedo oírlo?, preguntó de nuevo. Lógicamente hablando, debería tener un sentido más fuerte de los de mi especie. Pero maestro, usted y Mono no están relacionados por sangre con Zuron, ¿verdad? ¿Por qué puede? Pero yo, que tengo la relación de sangre más cercana con Zuron, no puedo. ¿Significa que el hecho de que podamos escuchar la voz no tiene nada que ver con las relaciones consanguíneas?, dijo el Mono. Luego, se rascó la cabeza. ¿Pero cuál es el requisito? Olvídate del maestro. No tengo nada que ver con el mayor Zuron. El requisito no sería no tener parientes consanguíneos, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros enlaces publicitarios. Yechen sonrió y le dio unas palmaditas a Mono. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puede existir un requisito tan extraño? Mientras hablaba, se volvió nuevamente hacia el Fénix inmortal. Sin embargo, aparte de esta voz, enviado del dios Sol, parece que puedes oír el ruido del que estamos hablando. Es el sonido del flujo de energía espiritual de Zuron lo que explicaste. El llamado sonido del flujo de energía espiritual era en realidad el ritmo de circulación en los meridianos, que era más consistente con los latidos del corazón. Como la energía espiritual de Yechen no era pura, su energía espiritual casi se interrumpió cuando escuchó el ruido en la pluma dorada. En ese momento, desconocía por completo de qué se trataba el ruido. El Fénix inmortal tuvo que explicárselo. Esto significaba que el Fénix inmortal también debería poder escuchar esta voz. Esta situación también le pasó a Monkey. Para buscar el requisito para escuchar la voz, la idea de Yechen era, por supuesto, encontrar las similitudes y diferencias en lo que él, Mono y el Fénix inmortal habían escuchado. Luego, descubriría las diferencias clave a partir de la información. Por lo tanto, lo primero que comprobó fue si todos podían escuchar el sonido del flujo de energía espiritual. Sin embargo, el Fénix inmortal inmediatamente sacudió la cabeza después de escuchar lo que dijo. No puedo oír el ruido del que estás hablando, respondió con un tono aparentemente orgulloso. Mi energía espiritual es pura, así que cuando leí las artes de cultivo, se sincronizó automáticamente con el flujo de energía espiritual del mayor Zuron. Por lo tanto, no puedo escuchar el ruido del que estás hablando. Entonces, ¿cómo supiste que era el sonido del flujo de energía espiritual?, preguntó Yechen con curiosidad. El Fénix inmortal agitó sus alas con orgullo y respondió. Sentí un ritmo familiar en tus meridianos cuando te estaba protegiendo, así que pensé que era el sonido del flujo de energía espiritual. ¿Soy muy inteligente? Bien, eres muy inteligente. Yechen sonrió y tocó las plumas del Fénix inmortal que pedía elogios. En ese momento, instantáneamente se dio cuenta de algo.
Dado que el enviado del dios Sol no puede escuchar el sonido del flujo de energía espiritual, eso significa que el requisito para escuchar la voz en la pluma dorada tiene que ver con la energía espiritual. Anuncios de Put Future. Y Chen bajó la cabeza y miró su mano. Incluso si hubiera un requisito de energía espiritual, también podría estar seguro de que no tenía nada que ver con los atributos y la fuerza de la energía espiritual. Mono podía oír la voz, pero no podía, lo que significaba que no había ningún requisito para el atributo de energía espiritual. Y como podía escuchar los ruidos cuando sus bestias divinas eran más fuertes que él, significaba que no había un requisito de energía espiritual para el nivel de fuerza. Sin embargo, si no fueran estas cosas, ¿qué sería? En términos de energía espiritual, la relación más grande entre I-Chen y Zuron fue que I-Chen poseía parte de la energía espiritual de Zuron después de incubarla. Este era el símbolo del contrato del espíritu de la bestia entre él y Zuron. También fue esta porción de energía espiritual la que transformó el cuerpo de I-Chen, permitiéndole dominar rápidamente el arte de derretir el fuego y obtener la constitución de tipo fuego. Sin embargo, esta era solo la situación personal de I-Chen. Mono no tenía la energía espiritual de Zuron, así que tampoco era eso. En ese momento, sin darse cuenta miró las piedras de energía en los brazos de Mono. Frente a él, las piedras de energía brillaron con luz roja antes de que su color volviera a ser más brillante. Fueron las piedras de energía las que absorbieron la energía espiritual cercana. La razón por la que las piedras de energía se volvieron rojas fue porque habían absorbido la abundante energía espiritual en el conjunto de fuego. ¿Y quién fue el que proporcionó la energía espiritual aquí? Sin lugar a dudas, era el fragmento del estanque espiritual de Zuron donde estaba el centro de formación. Entonces, después de todo, el poder que Mono movilizó también fue la energía espiritual de Zuron. Mono, dijiste que no podías escuchar la voz en la pluma dorada en la intersección de los conjuntos de hielo y fuego. Entonces, si estás en el borde de la formación de hielo, ¿cuánto puedes oír? Preguntó después de pensarlo. Entonces, la voz que escucho probablemente será aún más suave. Mono se rascó la cabeza nuevamente. No estoy seguro. Déjame intentarlo. Mientras hablaba, salió corriendo del conjunto de fuego con la pluma dorada y regresó después de un largo rato. Extraño. Maestro, tan pronto como dejé el borde de la barrera, hasta la más mínima voz desapareció. Gritó. Después de un pequeño paso, ya no podía oír nada. En cambio, podría leer las artes de cultivo. ¿Debería cambiar mi lugar de cultivo ahora? I-Chen pensó por un momento y respondió. Puedes cultivarte en cualquier momento. Primero resolvamos el problema de la pluma dorada. Habló con Mono nuevamente y miró al desconcertado Fénix inmortal. Enviado del dios Sol, cuando te estabas cultivando, ¿absorbiste la energía espiritual aquí para la conversión? Lo he estado absorbiendo todo este tiempo, respondió extrañamente el Fénix inmortal. En cuanto a la conversión, no es necesario que haga esto. Nací con una constitución pura de tipo fuego, por lo que la energía espiritual que absorbo se convertirá automáticamente para que pueda usarla. Maestro, ¿por qué preguntas esto? Supongo que no puedes oír esta voz porque no tienes la energía espiritual de Zuron en tu cuerpo. Todos fueron convertidos automáticamente, respondió I-Chen. Monkey y yo podemos oírlo porque tenemos la energía espiritual de Zuron. Solo le pedí a Monkey que saliera del conjunto de fuego creado por el fragmento del Spirit Pool de Zuron e inmediatamente no pudo escuchar esa voz. Esto debería haber confirmado mi suposición. Los ojos del Fénix inmortal todavía estaban llenos de confusión. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó con cuidado. No puedo dejar de convertir mi energía espiritual. Si quieres que lo lea, probablemente no funcione. XT. ¿Qué estás pensando? Si te pido que dejes de convertir tu energía espiritual, ¿qué clase de persona sería? I-Chen frunció los labios. Quiero que me ayudes a liberar tu energía espiritual en la cámara secreta. Déjame el resto a mí. Sé lo que tengo que hacer. Capítulo 154. El peligro del Fénix inmortal. El Fénix inmortal parpadeó. Maestro, ¿está seguro de que quiere que vaya a la cámara secreta en el conjunto de fuego? Preguntó con incredulidad. ¿Qué pasa si activo la trampa? I-Chen extendió las manos. La energía espiritual de Zuron ha sido completamente convertida por ti. Si no puedes escuchar la voz en la pluma dorada, ya prueba que tu energía espiritual no tiene relación con la de Zuron. ¿Cómo puedes activar la trampa? Maestro, ¿realmente tienes confianza en mí? Ridiculizó el Fénix inmortal. Al menos llama a Little Purple para activar la armadura de fuego de hielo y estar a salvo.
Eso no es necesario. Ya estoy familiarizado con el camino aquí. Si realmente hay un problema, puedo usar Extreme Speed. Chen sacudió la cabeza y añadió. Aún no he terminado. Después de liberar tu energía espiritual, intenta llamar en tu mente y ver si puedes contactar la conciencia de Zuron en la pluma dorada. Al escuchar esto, el Fénix inmortal quedó aún más estupefacto. Maestro, ¿estás equivocado? El mayor Zuron todavía está vivo. ¿Cómo puede esta pluma tener conciencia? Esas voces son solo del pasado, ¿verdad? Preguntó con duda. Hermana mayor, siento que la maestra no miente. Esta vez fue Mono quien interrumpió. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. La voz que escuché ha estado maldiciendo todo el tiempo, pidiéndole a alguien que la libere de algún lugar. Aunque de vez en cuando se detiene o se ahoga, los gritos siempre han sido diferentes. No parece un disco del pasado. En cambio, es como si el mayor Zuron estuviera adentro. Al escuchar esto, el Fénix inmortal se puso nervioso. Maestro, ¿ha considerado que esta podría no ser la conciencia de otro Zuron en la pluma dorada, sino que fue atacada por otros afuera? Miró a Chen y preguntó. No existe tal posibilidad. La habilidad de Zuron es la mejor en Primitive Burial Ground. Nadie puede atacarlo. Chen negó con la cabeza. En cuanto al tribunal divino, lo fortalecí la última vez. Sentiré algo si alguna barrera protectora está bajo ataque. Chen confió en la habilidad de Zuron. Hizo un gesto con la mano y le pidió a Mono que le volviera a poner la pluma dorada en la frente. El centro del conjunto aquí es un fragmento del estanque espiritual de Zuron. Es muy probable que la conciencia de la pluma dorada haya sido transferida desde aquí. Eres la bestia divina más fuerte aquí en este momento. Cuando entres más tarde, usa tu energía espiritual para intentar comunicarte con ella, dijo Chen. Monkey dijo que la voz aquí está un poco apagada. Luego pregúntele qué quería decir. El mono se comunicará afuera. Si hay una respuesta, se lo diremos. Como le indicó, vio al Fénix inmortal entrar vacilantemente a la cámara secreta y se quedó más lejos con Mono mientras comenzaban a esperar. En ese momento, la expresión de Monkey era un poco solemne. Maestro, realmente no esperaba que sucedieran tantas cosas en este reino místico. Ya llevamos unos días aquí. ¿Estará realmente bien la corte divina? La masacre en la corte divina y su persecución en el mundo principal todavía le dieron un golpe mental. Mira, la gente del mundo principal puede incluso invadir el reino extranjero de los dragones plumas. Nuestra corte divina también puedes estar seguro de eso. El escudo de la corte divina es la barrera reparadora del cielo y puede considerarse un antiguo artefacto divino. Y mucho menos romperlo, es posible que los forasteros ni siquiera puedan encontrar la entrada. Chen lo consoló. No pienses demasiado. Hagamos lo que tenemos que hacer. La corte divina definitivamente estará bien. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, su expresión cambió. Sintió que la barrera reparadora del cielo envuelta alrededor del cementerio primitivo temblaba ligeramente. Era obvio que había sido atacado. ¿Alguien está tratando de atravesar la barrera reparadora del cielo y entrar en el cementerio primitivo? ¿Cómo lo encontraron? Estaba un poco sorprendido. El ligero temblor provocado por el ataque se repetía una y otra vez, y seguía sintiéndolo. Afortunadamente, la barrera Even Mending Barrier era lo suficientemente fuerte. Después de tantos ataques, todavía era fuerte y no mostraba signos de romperse. Chen exhaló un suspiro de alivio, pero rápidamente se puso alerta. Anuncios de Put Future. El hecho de que se hubiera encontrado la entrada al cementerio primitivo significaba que el tribunal divino ya estaba en peligro. Sin embargo, no planeaba hablar de la situación actual, ya que solo aumentaría la presión sobre las bestias divinas. Con respecto a esto, solo podía esperar que el intercambio del Fénix inmortal se desarrollara sin problemas. De esta manera, podría derribar la matriz antes y regresar a la corte divina para verificar la situación. En cuanto al Fénix inmortal que había entrado en la cámara secreta del conjunto de fuego, aunque no le habían dicho que el cementerio primitivo había estado bajo ataque, todavía entró en pánico. Después de liberar una gran cantidad de su energía espiritual en la cámara secreta, sintió una fuerza de succión proveniente del final de la cámara. Sin embargo, no olvidó la misión que le dio Chen. Voló hacia el fragmento disfrazado del estanque espiritual de Zuron y reunió su energía espiritual cerca de él. Después de todo, si realmente existía la conciencia de Zuron, debería estar aquí. Antes de esto, ya había unido su conciencia a su energía espiritual.
Mientras pudiera tocar al portador de la conciencia de Zuron, la otra parte podría recibir su mensaje. Sin embargo, con la liberación de la energía espiritual, la fuerza de succión se hizo cada vez más fuerte. Ichen y Monkey no reaccionaron en absoluto. Esto significó que la conciencia de Zuron no recibió ningún mensaje de él. Esto también lo puso un poco ansioso. No pudo evitar aumentar la cantidad de energía espiritual que liberó. En un instante, la fuerza de succión que de repente se hizo más fuerte lo succionó fuertemente hacia el fragmento rojo del estanque espiritual, haciéndolo gritar con fuerza. XT. Se sorprendió al descubrir que ya no podía movilizar su energía espiritual. Era como si algo hubiera limpiado a la fuerza sus meridianos. La energía espiritual original de su cuerpo fue rápidamente eliminada. Al mismo tiempo, una energía espiritual desconocida estaba siendo vertida en su cuerpo. En resumen, esta fuerza de succión quería quitarle la vida. Al escuchar el grito del Fénix inmortal, Ichen y Monkey también se sorprendieron. Sin embargo, antes de que los dos entraran corriendo a la cámara secreta, el Fénix inmortal ya había dejado de gritar. Parecía haber estado pegado al fragmento falso del Spirit Pool y rápidamente cayó al suelo. Sin embargo, antes de aterrizar realmente, se dio la vuelta y batió sus alas unas cuantas veces. Temeroso de activar la trampa, Ichen dejó a Mono fuera de la cámara secreta y se apresuró a apoyar al Fénix inmortal. Enviado del dios Sol, ¿qué pasó hace un momento? Se sorprendió y rápidamente preguntó. Sin embargo, Ichen se dio cuenta de que algo andaba mal al segundo siguiente. Los ojos del Fénix inmortal frente a él cambiaron de dorado a rojo dorado. Además, Ichen también encontró su aura un poco desconocida. ¿Quién eres? No pudo evitar preguntar. Capítulo 155. El segundo Zuron. El Fénix inmortal no respondió. En cambio, miró a Ichen con una mirada bastante vigilante, lo que hizo que Ichen sospechara que dispararía una bola de llamas en cualquier momento, luego se daría la vuelta y volaría en el caos. No solo el color de sus ojos y su aura, incluso su personalidad había cambiado por completo, y Ichen estaba seguro de que este divino Fénix definitivamente no era el que había estado guardando desde el primer día que llegó al mundo primitivo. Sin embargo, ya era lo suficientemente cauteloso. Después de que el Fénix inmortal entró en la cámara secreta, nunca miró a otra parte. Por lo tanto, el intercambio del Fénix inmortal solo podría haber sido realizado por el fragmento del estanque espiritual falso al final de la cámara secreta. Sin embargo, detrás del fragmento falso estaba el fragmento real del Spirit Pool de Zuron. El color de los ojos del Fénix inmortal frente a él también era el mismo que el de Zuron. No eres Zuron, ¿verdad? Al ver que la otra parte no respondió, Ichen solo pudo continuar iniciando una conversación de manera proactiva. ¿Qué tiene que ver contigo si lo soy o no? Preguntó el Fénix inmortal. ¿No lo acabas de admitir? Ichen se burló en su mente. Miró al Fénix inmortal frente a él. Aunque la otra parte fue terca, sus acciones no fueron tan tranquilas y arrogantes como dijo. En cambio, secretamente volvió los ojos para observar los alrededores. Después de un rato, pareció haber sentido que algo andaba mal. Bajó la cabeza para mirar su cuerpo y quedó inmediatamente atónito. Recordatorio amistoso, actualmente estás ocupando el cuerpo de mi Fénix inmortal. Es un Fénix inmortal en período de crecimiento. ¿Tienes alguna idea sobre esto? Ichen le recordó amablemente a Zuron y abrió el panel de datos para verificar. Los valores del Fénix inmortal no cambiaron mucho en comparación con antes. Sus habilidades místicas seguían siendo las mismas. No tenía tendencia a desaparecer o convertirse en otra bestia divina. Sin embargo, su condición se indicaba después de su nombre que decía, en sueño profundo. La notificación del sistema hizo que Ichen se sintiera aliviado. Al menos, no tenía que preocuparse por si el Fénix inmortal había sido poseído después de ser asesinado. Sin embargo, entre estos números normales, vio uno completamente inusual. Zuron. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Raza. Pájaro con rostro humano. Rango. Bestia divina. Madurez. Período de crecimiento, adulto. Habilidad mística innata. Ataque. 9.869.400. Defensa. 9.473.000. Maestro. Ichen. Quizás debido al oportuno entrenamiento de rehabilitación, los valores de Zuron habían aumentado constantemente, mucho más rápido que las otras bestias divinas. Casi cada vez que abría el panel de datos, sus números aumentaban en decenas de miles.
Sin embargo, fue una bestia divina superior la que volvió a subir de nivel después de todo. Chen no le prestó mucha atención al principio. Sin embargo, la situación esta vez fue completamente diferente a la anterior. En comparación con la última vez, los valores de Zuron habían aumentado en más de 1.000.000. Estaba a punto de recuperar la fuerza del nivel 10 millones. Esta velocidad era demasiado rápida. Aparte de eso, lo inusual más obvio fue la madurez. En la columna de datos de Zuron aparecieron dos etapas de madurez, que fueron el período de crecimiento y la edad adulta. La edad adulta fue la madurez de Zuron después de alcanzar con éxito el Nirvana. Sin embargo, también estaba en el período de crecimiento como el Fénix Inmortal en su estado anormal actual. Sin embargo, el Zuron que poseía el Fénix Inmortal tenía muy mala personalidad. Al ver que Chen le estaba hablando, resopló y habló sin rodeos. Para poder traer este tipo de bestias divinas aquí, me están mostrando que ustedes atravesaron los cielos celestiales del sol de nuestros antepasados. Los cielos celestiales del sol estaban ubicados en un reino extranjero en el sol. Era el escondite de los fénix inmortales y los pájaros con rostro humano. Era uno de los pocos reinos extranjeros que nunca antes se había abierto. Chen había oído hablar de ello. Anuncios de Put Future. Antes de que Chen pudiera preguntar algo, Zuron volvió a hablar. Esta vez, su tono estaba lleno de lástima. Es una pena que la mente de esta joven bestia haya estado ocupada por mí por alguna razón. Su cuerpo probablemente no pueda soportarlo más, sin embargo, es mejor que estar en tus manos. Escucha atentamente, si quieres que te sea útil no sueñes. Para. Chen se cubrió la cara y rápidamente lo interrumpió. ¿Qué estás pensando? ¿Puedes escuchar mi explicación? ¿Qué hay que explicar? Ya estuve separado de mi cuerpo y encerrado aquí durante cientos de años. ¿Cómo podrían no conocer los pensamientos de ustedes, los humanos? Zuron se negó a ceder y continuó hablando en tono burlón. Por eso dije que no entendiste. Chen parecía indefenso. Solo pudo alzar la voz hacia Zuron. Solo soy una persona inocente atrapada aquí. La persona que te encarceló lleva décadas muerta. Escuché tu grito de ayuda en la pluma dorada y vine a ayudarte a salir, ¿de acuerdo? Estas palabras realmente sorprendieron a Zuron. ¿Pluma dorada? Sus ojos estaban llenos de duda. Siempre he estado aquí. ¿Cómo escuchaste mi grito de auxilio en la pluma dorada? Mi cuerpo principal ya logró alcanzar el nirvana, ¿por eso tienes mi pluma? XT. Al escuchar esto, Zuron, que originalmente no estaba dispuesto a hablar, inmediatamente se calmó. Parecía que ahora escucharía a Chen, pero aún mantenía su vigilancia básica. De hecho eres Zuron, sí, logré ayudar a tu cuerpo principal a alcanzar el nirvana. Chen respiró hondo y resumió la situación real. Me dio una pluma dorada con artes de cultivo. Después de eso, quedé atrapado aquí y quise aprender las artes de cultivo en la pluma dorada, pero descubrí tu grito de ayuda desde adentro. No pudimos oírlo claramente, así que le pedí a mi bestia divina que viniera aquí y liberara energía espiritual para contactarte. Luego, esa cosa lo succionó y fue poseído por ti. Terminó de hablar de una vez y volvió a preguntar. ¿Está al tanto de esta situación? Probablemente sea porque liberó demasiada energía espiritual. En el pasado, esas personas siempre quisieron persuadirme, así que establecieron un ritual de sacrificio. Después de liberar la energía espiritual de las bestias mutadas para despertarme, me dejaron poseer los cuerpos de las bestias mutadas para negociar. Zuron suspiró. Mis habilidades místicas aplastarán sus cuerpos y eventualmente los convertirán en cenizas. Por lo tanto, lo siento pero tu bestia mutada ya no puede regresar. Chen abrió el panel de datos y echó un vistazo. El Fénix Inmortal todavía estaba profundamente dormido. ¿Está seguro? Preguntó dubitativo. ¿Nunca ha habido una excepción? Zuron lo miró con extrañeza. Nunca ha habido excepciones, espera. Zuron miró su cuerpo actual y de repente reveló una mirada de sorpresa. Este cuerpo no se ha derrumbado. ¿Qué está sucediendo? Mi Fénix Inmortal puede ser considerado tu discípulo. Aprendió tu arte de Zuron y también es una de las bestias importantes que ayudaron a tu cuerpo a alcanzar el nirvana con éxito. Quizás sea por eso que puedes resistirlo. Frente a la expresión de sorpresa de Zuron, Chen agitó la mano y decidió olvidarse de sus otras preguntas. No perdamos el tiempo. Cuanto antes terminemos de hablar, antes podrás devolverme su cuerpo. Ahora dime, ¿conoces la forma de destruir este conjunto? Capítulo 156 Clave para destruir la cámara secreta, cooperación.
Después de un poco de comunicación, dado que este fragmento del estanque espiritual de Zuron decía que no estaba completamente consciente cuando entró, Chen le explicó la estructura interna de la matriz a Zuron, aunque sintió que parecía que Zuron ya lo sabía. ¿Una forma de destruir la matriz? Por supuesto que hay uno. Solo sáquenme de esta cámara. Sin embargo, Zuron le respondió con tonterías. Ya no eres un fragmento del Spirit Pool. Ya estás usando el cuerpo del Fénix inmortal. Depende de usted si quiere salir o volar. Chen se quedó sin palabras. Zuron lo miró como si fuera un lunático. ¿Cuál es el punto si no sacas el fragmento del Spirit Pool de mi cuerpo principal? Preguntó. ¿Por qué todavía necesitas preguntar? Si tuviera una forma de sacar tu cuerpo principal, lo habría hecho hace mucho tiempo. Chen no mostró ninguna debilidad. Tenía la persistente sensación de que la personalidad de este fragmento joven e impetuoso era mucho peor que la de Zuron. Entonces, ciertamente no habló en buen tono. ¿No encontraste la manera? Solo puedo decirte que es factible, pero es bastante difícil. Eso se debe a que esas personas dejaron demasiados cadáveres de dragones del mar profundo para ocultar sus auras. También han sido reforzados muchas veces. Es realmente difícil encontrarlos todos. Zuron abrazó sus piernas a los lados. Ese chico Goulong no se despierta en absoluto. Mi método es inútil. Chen rápidamente comprendió el punto principal. ¿Qué tiene que ver con Goulong? Preguntó. Anuncios de Put Future. Arekito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arekito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Es el centro del otro conjunto. Por supuesto, tiene mucho que ver con eso. Zuron batió sus alas. Si quieres romper el hielo y disparar matrices, ni lo pienses. Debo trabajar con eso. A menos que puedas despertarlo. Podemos despertarlo. Goulong estará despierto en unos 7 días, añadió rápidamente Chen, solo para ver a Zuron negar con la cabeza. No podré aguantar hasta entonces, decía seriamente. Soy diferente de Goulong. Debido a que tengo un cuerpo principal vivo, no tengo mucho tiempo cuando estoy despierto para contactar con el mundo exterior. Cada vez que me despierto, solo durará unos 3 días y después de eso tendré que descansar durante más de 10 años. Ya es muy afortunado que esta vez me hayas escuchado pedir ayuda. Entonces dime el método directamente. Veamos si podemos hacer lo mismo, dijo Chen nuevamente. Zuron negó con la cabeza un poco negativamente. Necesitamos poseer un cuerpo fuerte y, al mismo tiempo, usar nuestra propia fuerza para estimular el poder del fragmento del estanque espiritual de nuestro cuerpo principal para limpiarnos a través de la trampa en la cámara secreta, restaurando temporalmente la fuerza de nuestro cuerpo principal. Cuerpo. Solo entonces se podrá sincronizar la cámara secreta con nuestro cuerpo principal. Si bien la capacidad de curación en la cámara secreta aún no ha tenido efecto, podemos debilitar el poder de la niebla ilusoria en ambos lados y encontrar una manera de destruir las cámaras secretas cuando la niebla ilusoria se disipe temporalmente. Según explicó, volvió a suspirar. Esta es la forma más rápida de encontrar el centro de la cámara secreta. Cuando un humano me despertó antes, fui llevado a esa matriz. Goulong consideró que también era factible. Lamentablemente no logró encontrar un cuerpo para poseer. Después de eso, me desperté en el momento equivocado y perdí el tiempo para estar despierto con Goulong. Chen asintió mientras reflexionaba. Después de saber que Zuron había pensado en esta idea, no pudo evitar elogiar a Zuron en su mente. Usar la energía origen del conjunto para debilitar el conjunto de la cámara secreta era algo en lo que solo él podía pensar. De hecho, sería un poco difícil lidiar con la niebla ilusoria en la cámara secreta confiando en Little Purple y Godly sea este Adilling Needle, que no tenían suficiente poder de combate en este momento. Sin embargo, sería mucho más conveniente si pudiera confiar en el poder de las dos antiguas bestias divinas para levantar la niebla ilusoria antes de explorar la matriz. El único problema fue, ¿qué pasará con las bestias que posees? Preguntó Chen, usando la trampa para limpiarse. Este fue un ataque tan fuerte. Sintió que sería muy difícil para una bestia mutada en el período de crecimiento como el Fénix inmortal sobrevivir en tal situación. También tuvo que restaurar temporalmente la fuerza de esta antigua bestia divina. Esto era demasiado exigente para la bestia mutada poseída. Anuncios de Put Future. Sin embargo, la respuesta de Zuron lo deleitó. Si la bestia mutada poseída tiene buena compatibilidad con nosotros, estará bien. En cuanto a tu Fénix inmortal, sus atributos son muy compatibles con los míos.
Debería poder poseerlo, respondió Zuron, el problema ahora está en Goulon. Hace años que no encuentro a nadie a quien poseer. Ahora que estoy listo aquí, no ha despertado. En otras palabras, no le pasaría nada al Fénix inmortal. ¿No necesita Goulon encontrar un cuerpo adecuado para poseer? Chen estaba encantado pero no se olvidó de llegar al punto principal. ¿Por qué sería necesario encontrar uno? Zuron respondió. Cuando me desperté antes, no pude hablar con los dragones plumas que habían quedado atrapados en la matriz. Sin embargo, pude sentir que el que frecuentemente venía a la cámara en el campo de fuego para patrullar tenía un aura bastante obvia de Goulon. Ese niño debe haber impartido durante mucho tiempo sus poderes divinos a los dragones de plumas allí, lo que le hace conveniente encontrar un cuerpo para poseer en cualquier momento. ¿Crees que no se prepararía para ello de antemano? Las palabras de Zuron ya sonaban algo resentidas. Si realmente quieres ayudar, piensa en una manera de despertar a Goulon mientras yo todavía estoy despierto, se quejó. Es raro que aparezca una bestia mutante de tipo fuego. Esta es una oportunidad única en la vida. Puede dormir, pero todavía quiero volver a mi cuerpo principal. Iré a buscar al líder de los dragones plumas y encontraré una manera de despertar a Goulon. No tienes que estar tan ansioso. Chen lo consoló y preguntó. Pero dijiste que después de regresar a tu cuerpo principal, ¿cuántas de las habilidades de tu cuerpo principal puedes recuperar? Eso dependerá del estado del cuerpo principal, respondió Zuron. El Spirit Pool es la base de las habilidades de una bestia mutada. Al fin y al cabo, solo soy un contenedor de energía. La cantidad de energía que mi cuerpo principal puede recuperar dependerá de cuánta energía tenga. Realmente no puedo calcular cuánta capacidad puedo ayudar al cuerpo principal a recuperarse. El corazón de Chen se alivió un poco después de escuchar eso. Como contenedor de energía perdido, antes de que el fragmento del Spirit Pool de Zuron volviera a su cuerpo principal, ya poseía un poder de ataque y defensa del nivel 1000. Creía totalmente que si regresaba al cuerpo principal de Zuron, le traería grandes beneficios. Sin embargo, tuvo que confirmar algo más. Por lo tanto, miró a Mono detrás de él. Después de confirmar que Mono estaba mirando desde lejos fuera de la cueva y no podía oír los sonidos del interior, habló. Hay algo que necesito preguntar. Fuera del reino místico donde se encuentra este conjunto, hay un reino extranjero bastante especial. Utilicé Even Mending Barrier para reforzar la entrada y salida entre ella y el mundo principal. Ahora esta entrada ha sido descubierta y está siendo atacada. Le contó a la otra parte la normalidad que sentía. Por derecho, la barrera reparadora del cielo debería poder borrar completamente el aura. ¿Cómo podría descubrirse todavía? Entonces, alguien debe haber expuesto la ubicación. Zuron miró a Chen y dijo con indiferencia. ¿Mi cuerpo real también está en este reino extranjero? Está aquí. Me preguntaba si podría sentir que la matriz estaba siendo atacada. Chen vio que parecía bastante tranquilo, por lo que continuó preguntando. Zuron se rió. Entonces, no tienes que preocuparte por eso. Puedo sentirlo, y fortalecer la barrera reparadora del cielo es mi habilidad. Capítulo 157. El pasado sobre la barrera reparadora del cielo. ¿Tienes esta habilidad? Chen se sorprendió. Recordó que la barrera reparadora del cielo era un tesoro creado por los ancestros de varias razas para resistir la invasión de aquellos de fuera del universo. Se utilizó especialmente para reparar las grietas del universo y fortalecer la periferia del universo. Solo entonces pudieron preservar la paz del mundo primitivo durante muchos años. Era tan fuerte que, aunque había muchos reinos extranjeros diferentes en el mundo primitivo, ninguno de ellos estaba conectado con el universo exterior. ¿Cómo podría una bestia divina dominar la capacidad reparadora de un tesoro creado por los ancestros de múltiples razas? Además, recordó que, según Oasteland Remembrance, aunque los pájaros con rostro humano se encontraban entre las diversas razas que crearon la barrera reparadora del cielo, el nombre de Zuron no estaba registrado. Además, según el tiempo registrado, Zuron fue condenado al ostracismo por su raza porque su método de cultivo era demasiado desviado en ese momento. No debería haberse unido al proyecto de creación de este tesoro secreto con las otras razas. ¿Por qué no puedo tenerlo? Yo era el responsable de refinar este tesoro en aquel entonces. Zuron estaba un poco confundido cuando vio la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Pero no hay ningún registro de que tú seas el creador? Chen quedó estupefacto. Usé una identidad falsa en aquel entonces. Zuron suspiró. Todos los pájaros con rostro humano se parecen.
Estaba interesado en el refinamiento del tesoro secreto, así que me uní a ese proyecto en nombre de un amigo. La creación de Aven Mending Barrier no es difícil. Solo necesito refinar las piedras espirituales hasta convertirlas en energía espiritual líquida y pueden contrarrestar la energía espiritual del exterior, formando un caparazón. Chen se quedó sin palabras. Sintió que Zuron estaba alardeando, pero su tono era indiferente como si estuviera afirmando un hecho. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Déjame aclararme primero. Spirit Key es bastante escaso en ese reino extranjero, por lo que no hay ningún material que Aven Mending Barrier pueda usar. Después de pensarlo un poco, Chen decidió agregar algo más en caso de que Zuron pensara demasiado en sí mismo. Solo queda un poquito más de Aven Mending Barrier. No hay piedras espirituales ni nada por el estilo. ¿Realmente no hay ningún problema? Aunque el poder defensivo de Aven Mending Barrier era poderoso, su capacidad para ocultarse era aún más sobresaliente. Por eso Chen se sorprendió cuando la barrera fue atacada. Incluso sospechaba que había una grieta en la barrera reparadora del cielo que necesitaba reparación, razón por la cual se lo mencionó a Zuron. Después de todo, lo que había obtenido era solo la última parte de la barrera reparadora del cielo que no se había utilizado. Si le dijeran que la calidad no estaba completamente garantizada, le entraría pánico. A nosotros. Su intención original era preguntarle a Zuron si su cuerpo principal podía sentir que la corte divina estaba bajo ataque con la fuerza actual. Si podía sentirlo, Zuron, que tenía un contrato de espíritu bestia con Chen, tenía la autoridad para derribar la barrera reparadora del cielo de la corte divina y usarla para reparar y fortalecer la barrera en la entrada entre el cementerio primitivo y el cementerio principal. Mundo. Sin embargo, la respuesta de Zuron claramente superó sus expectativas. Respecto a esto, Zuron negó con la cabeza. ¿Realmente sabes cómo perder el tiempo? Se burló. La barrera reparadora del cielo no necesita ser reparada. Solo hace falta reconocer al dueño. ¿No sabes nada de eso? Chen decidió ignorar automáticamente las críticas de la otra parte. Nunca había oído hablar de esto antes, respondió con sinceridad, solo conozco la raza que hizo la barrera reparadora del cielo y los materiales necesarios. De hecho, no había mucha información relacionada registrada en el sistema y en Oasteland Remembrance. Por lo tanto, la comprensión de Chen sobre el tesoro se limitó al hecho de que estaba hecho de piedras espirituales con energía espiritual extremadamente pura. En cuanto al reconocimiento del propietario, el sistema no lo mencionó, por lo que él tampoco lo sabía. Anuncios de Put Future. En otras palabras, sabes que la barrera reparadora del cielo está hecha de piedras espirituales. Dime, ¿cómo se ve y se siente? Preguntó Zuron. Parece una roca colorida y es un poco suave al tacto, recordó Chen y dijo. Parece tener un poco de calor también. Ese calor es mi energía espiritual, explicó Zuron. Después de refinar las piedras espirituales de acuerdo con la proporción que calcularon en ese entonces, les inyecté mi energía espiritual. Por lo tanto, la barrera reparadora del cielo no es difícil. En cambio, puede ajustar la suavidad de su estructura y extenderse. Aunque es delgado, no se romperá. También puede utilizar la capacidad de percepción de su propietario para movilizar selectivamente la energía espiritual interna y utilizar la fuerza de contraataque para defenderse de ataques externos. Por lo tanto, siempre que la barrera pueda identificar de antemano el atributo del ataque del oponente, no hay riesgo de romperse. Chen asintió. Una defensa tan dinámica podría considerarse bastante inteligente. No pudo evitar elogiar la inteligencia de este grupo de bestias mutadas. Aparte de esto, también recordó la percepción entre él y Aven Mending Barrier. Resultó que la percepción obvia del ataque no era la alarma de Aven Mending Barrier, sino la de Aven Mending Barrier usando su percepción. Esto lo hizo sentir mucho más aliviado. Zuron continuó explicándole sobre la barrera reparadora del cielo. De hecho, puede reconocer a más de un propietario. Las bestias mutadas que participaron en el refinamiento en aquel entonces fueron consideradas las dueñas de Aven Mending Barrier. Mientras los descendientes de estas bestias mutadas todavía existan en el mundo, Aven Mending Barrier heredará su capacidad de percepción y continuará funcionando, y como uno de los creadores en aquel entonces, mi habilidad mejorará enormemente su percepción y flexibilidad. Este tipo de método de refuerzo no requiere la reposición de Spirit Stone en todo. Chen finalmente entendió completamente. Sin embargo, aparte de eso, parecía haber descubierto algo más.
Las bestias mutadas que crearon la barrera reparadora del cielo en aquel entonces parecían haberse recluido todas. No pudo evitar preguntar. Así es. Todo es culpa de los humanos, suspiró Zuron y dijo. Después de obtener sus poderes, comenzaron a cazar y criar bestias mutadas. En aquel entonces, las razas que participaron en la creación de Aven Mending Barrier eran bestias mutadas con habilidades relativamente más fuertes. Como resultado, fueron atacados. Si no se recluyeran, el número de razas disminuiría drásticamente, lo que en última instancia debilitaría la percepción de Aven Mending Barrier. Para entonces, la barrera fallará y los monstruos del universo exterior invadirán el mundo y todos morirán. Y Chen jadeó. ¿Alguna vez ha intentado ampliar el rango de reconocimiento? Preguntó. Hasta donde yo sé, muchas bestias mutantes de alto nivel ya han sido asesinadas. Solo quedan algunas bestias jóvenes. Esto definitivamente lo afectará, ¿verdad? Claro que tengo. ¿Por qué crees que quiero alcanzar el nirvana? Zuron miró a Chen. Al alcanzar el nirvana, puedo aumentar mi esperanza de vida. Es precisamente porque las bestias mutadas que fueron reconocidas como sus dueños comenzaron a debilitarse, debo ser más joven para poder recuperar la capacidad de regresar al universo, permitiendo que la barrera reconozca más razas. Capítulo 158 Confianza del líder de los dragones emplumados. De hecho, Chen nunca esperó que Zuron tuviera una mentalidad tan amplia. La mayoría de los registros sobre Zuron en el mundo principal elogiaron su poderosa fuerza, pero nadie sabía que una bestia divina conocida por su fuerza de combate tenía tal pasado. Estoy seguro de que mi cuerpo principal tiene prisa por cultivarse y recuperar su fuerza, pero ahora es un buen momento. El hecho de que la barrera reparadora del cielo en tu mano pueda usarse significa que, aunque no se usa para reforzar las regiones exteriores del universo, definitivamente es un producto completo. Después de permitirle realizar una ceremonia de reconocimiento de propietarios con otras razas, debería poder lograr su objetivo. Después de que Zuron explicara su pesado pasado, también pareció sentirse un poco más aliviado. Dijo con una sonrisa antes de que su expresión cambiara. Entonces, para difundir rápidamente este asunto al mundo exterior, tienes que trabajar duro ahora y despertar a Goulon. De repente le dio un beso en la cabeza a Chen. Tengo que conservar energía y no puedo salir de la cámara secreta por mucho tiempo, así que descansaré aquí primero. Despierta a Goulon y ven a buscarme dentro de 3 días. Chen saltó de inmediato. Bien. Iré ahora. Su respeto por Zuron antes desapareció instantáneamente, dejando solo resentimiento. También estoy preguntando sobre asuntos serios. Ahora lo único que tienes que hacer es sacarnos a todos de este maldito lugar. Zuron no le puso ninguna cara. Date prisa y haz tu trabajo. Pase lo que pase, debe resolver este asunto en un plazo de 3 días. Si no, una vez que se acabe el tiempo, tú serás el que morirá de hambre aquí. Después de decir eso, siguió poseyendo al Fénix inmortal mientras metía la cabeza entre las plumas y se quedaba dormido sin importarle la objeción de Chen. Que regrese el Fénix inmortal. Es la única bestia divina de tipo fuego aquí. ¿Cómo puedo despertar a Goulon sin su poder? Córtalo. Tú mismo tienes una constitución de tipo fuego. Zuron le respondió de mala gana. La posesión consume poder. Acortará el tiempo que estoy despierto. Si quieres que acorte 3 días a 1 día, también está bien. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros enlaces publicitarios. Este fue un rechazo muy obvio. Olvídalo, ajustaré cuentas con mi cuerpo principal cuando salga, se aconsejó. ¿Por qué es tan molesta la conciencia desarrollada en este fragmento? Con ese pensamiento, no esperó más y salió de la cámara. Mono, todavía sosteniendo la pluma dorada, miró temerosamente hacia la cámara. Jefe, ¿de qué hablaron usted y su hermana mayor allí durante tanto tiempo? Preguntó preocupado. ¿Por qué la hermana mayor duerme adentro? ¿Ella no viene? ¿Afuera? Ese interior no es el enviado del dios Sol. Es solo la conciencia del fragmento del estanque espiritual de Zuron lo que poseyó al enviado del dios Sol. Chen dijo sin palabras. No tenemos que preocuparnos por eso. No dañará al enviado del dios Sol. Incluso me dijo la forma más rápida de atravesar la cámara secreta. Miró la pluma dorada en la mano de Mono y se quedó sin palabras en su corazón. Nuestra misión actual es ayudar a ese tipo a despertar a Goulon, que duerme en la casa de al lado. Suspiró profundamente. Realmente no quiero ver a ese viejo, pero tengo que hacerlo.
Todavía recordaba lo que le hizo la conciencia de Goulon cuando entró en la matriz hace unos días. Sin embargo, si pudiera despertar la conciencia de Goulon rápidamente, todavía estaría muy feliz. Tal como había dicho Zuron, si Goulon no despertaba, probablemente tendría que esperar en este reino de 8 a 10 años hasta que los dos despertaran. O mejor dicho, esperar de 8 a 10 años era solo una situación más ideal. Porque según el progreso de las bestias divinas, tendrían un período de cuello de botella muy extraño. Cuando no tenían materiales avanzados, fácilmente quedaban atrapados en un cierto nivel de fuerza durante más de 10 años. Sin algo de tiempo, les resultó muy difícil mejorar su fuerza de combate. Anuncios de Put Future. Se trataba solo de las bestias mutadas. Para un humano como Yechen, lo más importante era la comida. Aunque había colocado suficientes presas en su inventario y su inventario tenía la capacidad de preservar su frescura, la cantidad aún era limitada. Yechen había mirado el sistema antes. Aunque este lugar técnicamente todavía estaba en el cementerio primitivo, la función comercial del mundo anterior todavía estaba cerrada, probablemente debido a las matrices, por lo que no podía comprar ningún recurso. Y aunque la comida era suficiente para comer durante algunos años, ¿qué debería hacer después de eso? Entonces, la situación actual era que Yechen no podía esperar ni quería esperar. Solo pudo despertar rápidamente a Goulon. Rápidamente regresó al área de hielo con Monkey. En un espacio esférico frente a ellos estaban el dragón pluma y las tres bestias divinas, el Kumpen, Little Purple y la aguja estabilizadora del mar divino. Señor. Sí, has vuelto tan temprano. ¿Hay algún problema con el conjunto de fuego? El líder de los dragones plumas vio a Yechen acercándose y se acercó a él también. Todavía les estoy enseñando cómo despertar sus habilidades especiales. El progreso es un poco lento por ahora. Puedes preguntar lo que quieras. Detrás de él, Little Purple y Godly Sea Needle estaban cerrando los ojos con fuerza mientras entraban en un estado de comprensión. Mientras tanto, Kumpen, que ya había comprendido con éxito la nueva habilidad mística, Spiritual Space, estaba practicando en un área pequeña donde caían constantemente picos de hielo. Al ver que Yechen estaba prestando atención al Kumpen, el líder de los dragones emplumados explicó. Ese es un lugar que he modificado. Está diseñado específicamente para que practique la defensa contra ataques puros con Spiritual Space. Le he puesto un hechizo prohibido. Si su energía espiritual es insuficiente, los picos de hielo también se convertirán en líquido y no le harán daño. Sin embargo, a lo que Yechen estaba prestando atención era en realidad a algo flotando en medio del espacio de la pared espiritual de Kumpen. Podía ver vagamente que era un núcleo de hielo. Había un aura familiar en el núcleo de hielo, y parecía muy similar al aura del líder de los dragones plumas. ¿Qué hay dentro del espacio del muro espiritual de Kumpen? ¿Por qué tiene tu aura? Preguntó. Ese es el núcleo espiritual que le presté, admitió generosamente el líder de los dragones plumas. Este es un arte de cultivo que puede ayudarlo a aumentar su poder de combate en un corto periodo de tiempo. Además, si se puede aumentar la percepción de su Spiritual Space, también será más conveniente para usted buscar el centro de la matriz. Sin duda sería fantástico si pudiera ayudar. XT. El Spirit Core de una bestia era la clave de sus meridianos. Se usó para absorber y convertir energía espiritual, similar al pez Yin Yang Tai Chi en el cuerpo de Yechen. Sin embargo, la diferencia fue que los Spirit Cores no nacieron ni se instalaron. Se obtuvieron mediante cultivo. Después de alcanzar un cierto nivel de fuerza de combate, los núcleos espirituales podrían extraerse del cuerpo para controlar la energía espiritual de manera más ágil. Sin embargo, en circunstancias normales, ninguna bestia mutante le entregaría este objeto a otra persona. Si otras bestias mutantes le quitaran el núcleo espiritual, tendría un gran impacto en el cultivo del propietario original a menos que usara una gran cantidad de lo que había logrado en el cultivo para crear el núcleo espiritual nuevamente. Los dragones plumas que prestaron su núcleo espiritual al Kumpen ahora mostraron su confianza en el Kumpen. Yechen estaba un poco conmovido. Eres realmente un buen líder. Exclamó. Ahora, deja que estos mocosos entrenen solos. Tengo algo más importante que decirte. Capítulo 159. El altar en la cámara secreta de Ice-Array. Yechen llevó al líder de los dragones plumas a la cámara secreta del conjunto de hielo y le explicó brevemente la situación. Enfatizó especialmente que tenía que despertar a Goulon en 3 días. Esto se debía a que el tiempo que Zuron permanecía despierto era limitado. De lo contrario, tendría que esperar más de 10 años. Pero sé claramente acerca de la situación de la divina bestia Goulon.
El líder de los dragones plumas estaba muy indefenso al respecto. Como ya está muerta, la energía mental dejada por la divina bestia Goulon es limitada. Aunque puede ayudarnos a proporcionar energía a la Rai, puede provocar que el momento en el que se despierta se fragmente. Por lo tanto, durante mucho tiempo ha controlado que su tiempo de vigilia sea muy corto. De esta manera, la frecuencia de su despertar será mayor. Chen estaba confundido con esto. Si no tiene suficiente energía, ¿por qué tiene que obligarse a despertarse? ¿No sería mejor si acumula energía y se despierta una vez? Señor. Sí, puede que no lo sepas, pero la conciencia de la divina bestia Goulon nunca se despertó antes de que se acumulara la energía espiritual aquí. Después de que despertó por primera vez, tuvo una comunicación inesperada con los dragones plumas que habían entrado a este lugar. Por eso decidió darnos consejos. Por eso, incluso fijó una regulación estricta de su despertar para poder hacer un plan de resistencia con nosotros. Después de eso, la conciencia de la divina bestia Goulon solo entró en un largo sueño una vez. Es entre el momento en que hiciste el plan y el momento en que realmente resististe, ¿verdad? Chen entendió. Sí, porque en ese momento, tuvimos que pedir prestado el poder de la divina bestia Goulon. Tuvimos que dejar que se recuperara, de lo contrario no podría ayudarnos en el momento crítico. El líder de los dragones plumas asintió. Pero justo cuando resistimos con éxito, la bestia divina Goulon liberó energía espiritual fuera del conjunto para ayudarnos, causando un problema en su energía mental. No pudo controlar la dispersión de su energía y cayó en el estado actual durante mucho tiempo. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Chen guardó silencio. Antes de esto, había oído que la conciencia de Goulon había despertado por sí sola. Pensó que despertarlo sería más fácil que despertar a Zuron, razón por la cual tuvo tiempo de charlar con Zuron un rato más en la cámara secreta en el conjunto de fuego. Inesperadamente, Goulon no pudo controlar cuando se despertó y fue un efecto secundario de la resistencia de los dragones plumas. Este tipo de pérdida de control de la energía mental era como una lesión en el cerebro. No se podía forzar. Dijiste que perdió el control de su energía mental porque usó demasiada energía espiritual. ¿Tiene alguna evidencia concreta? No pudo evitar preguntar. ¿Y si se debió a otras razones, por ejemplo, lesiones en ciertas áreas? Como se trataba de un problema causado por una vieja lesión, todavía tenía algo de esperanza. Quería hacerse pasar por médico y hacerle un chequeo a Goulon, así que comenzó con la causa del problema de Goulon. Sería genial si lo resolviera accidentalmente. Nosotros también lo sospechábamos, pero esta es la respuesta dada por la conciencia de la bestia divina Goulon, por lo que no podemos cuestionarlo, respondió el líder de los dragones plumas. Además, si pudiéramos afectar el conjunto de la cámara en sí, hemos podido destruirlo por la fuerza y no habríamos estado atrapados por tanto tiempo. Eso es cierto. Chen se angustió. ¿Pero realmente no hay daños dentro de la cámara secreta? ¿Qué pasaría si sucediera algo que dañara el centro de matriz oculta en la cámara secreta durante tu ataque? ¿No es lo que cubre el fragmento del estanque espiritual de Goulon capaz de controlar la percepción y liberación de la energía espiritual del fragmento? Si afecta la energía mental, por supuesto, esta fue la imaginación salvaje de Chen, pero no fue sin razón. La energía mental era diferente de la energía espiritual, pero dependía de la energía espiritual. Mientras existiera la energía espiritual, la energía mental también existiría. Por lo tanto, después de que muchas bestias feroces murieran durante muchos años, aunque sus cuerpos habían estado petrificados durante mucho tiempo en reinos místicos, todavía quedaba algo de energía mental en sus piscinas espirituales. A menos que la energía espiritual restante en sus cuerpos se agotara por completo, la energía mental continuaría existiendo. Mientras existiera una oportunidad, las bestias mutadas aún podrían despertarse. En pocas palabras, si la energía mental fuera agua, la energía espiritual sería una botella llena de agua. Una vez que la energía espiritual desapareciera, el agua ya no tomaría forma. La relación entre los dos era bastante profunda. Por lo tanto, aunque no había evidencia directa de que el estado de energía mental estuviera directamente relacionado con el estado de energía espiritual, Chen todavía estaba dispuesto a arriesgar esta posibilidad. Anuncios de Put Future. Pero después de escuchar esto, el líder de los dragones plumas pensó en algo. Tal como pensaba el señor Ire, el interior de la cámara secreta resultó dañado. Recordó.
Había algo así como un altar en la cámara secreta, y estaba grabado con hechizos de control. Fue utilizado por los humanos para los rituales de sacrificio y fue destruido durante la batalla. Sin embargo, la divina bestia, Goulon, dijo que odiaba ese tipo de comportamiento, así que limpiamos los fragmentos del altar. ¿Altar? Yechen aguzó el oído. ¿Existe tal cosa en la cámara secreta? ¿Por qué no hay ninguno en la cámara secreta en el conjunto de fuego? Había escuchado a Zuron mencionar el acto del sacrificio antes. Fue el acto de la gente de sacrificar una bestia mutada a Zuron cuando despertó. El propósito era permitir que la conciencia de Zuron se adhiriera a la bestia mutada en un intento de hacer que funcionara para ellos. Sin embargo, Zuron no mencionó el altar. No, la cámara secreta del conjunto de fuego no tiene ninguno en primer lugar, explicó el líder de los dragones plumas. Por alguna razón, los rituales de sacrificio en las dos cámaras secretas que esos humanos llevaron a cabo también fueron diferentes. De este lado, liberaron la sangre de las bestias mutantes elegidas y las mataron en el altar. Por ese lado, aunque nunca he visto el proceso de sacrificio con mis propios ojos, sé que las bestias mutantes utilizadas para el ritual de sacrificio fueron traídas de su lado. Sus muertes fueron bastante trágicas y casi quedaron destrozados. Yechen reaccionó instantáneamente. Este ritual de sacrificio estaba simplemente en mundos aparte. Si fuera como había dicho Zuron, esas personas ofrecieron sacrificios para que Zuron y Goulon los obedecieran, su objetivo sería hacer que su conciencia poseyera otras bestias mutadas. El cuerpo original de Zuron no estaba muerto. Para controlarlo, necesitaban sacrificar el espíritu de los seres vivos. Goulon había muerto hace mucho tiempo, por lo que tuvieron que sacrificar un objeto inanimado para que lo poseyera antes de usar el hechizo en el altar para controlar su conciencia. Por tanto, había una clara diferencia entre la vida y la muerte de los sacrificios de ambos bandos. A juzgar por esto, el altar que podría restringir la conciencia de Goulon debe ser un elemento muy importante. Al menos, podría afectar la energía mental de Goulon. Yechen juntó las manos y le dijo al líder de los dragones plumas: ¿Dónde están ahora los fragmentos del altar? Llévame allí, dijo con voz profunda. Sospecho que la condición actual de Goulon tiene mucho que ver con su destrucción. Capítulo 160. El sexto nivel del reino místico. Al escuchar las palabras de Yechen, el líder de los dragones plumas no dudó e inmediatamente lo llevó a un lugar familiar. Era la cueva donde Yechen encontró el esqueleto humano al principio. Los fragmentos del altar fueron traídos a esta cueva por esa persona. Esta cueva fue creada por ese humano, y él mismo murió en su interior, explicó el líder de los dragones plumas. La cueva que creó era diferente del espacio que creamos. Incluso si muriera, la cueva no desaparecería y sería aún más difícil de destruir. Después de un poco de restauración, volverá a su estado original. En circunstancias tan desconocidas, Yechen solo podía adivinar. Vi que el esqueleto de la persona ya estaba completamente petrificado. Quizás todavía se mantenía la energía espiritual antes de su muerte, dijo con incertidumbre. Adivinó según la teoría detrás de la formación del reino místico. Por supuesto, los reinos místicos generalmente se formaban dentro del cuerpo, por lo que sabía claramente que era poco probable que su suposición fuera cierta, si tan solo ese fuera el caso. Como era de esperar, el líder de los dragones plumas sacudió la cabeza y suspiró. Pero eso no explica las otras cosas extrañas que sucedieron en esta cueva. En todo el conjunto, se considera un lugar extraño. Esto despertó el interés de Yechen. ¿Qué pasó? ¿Estás diciendo que este lugar está embrujado? Inmediatamente sintió curiosidad. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros. Enlaces publicitarios. Tampoco puedo explicarlo claramente, pero nunca hemos descubierto la conciencia remanente de esta persona. Solo sucedieron algunas cosas extrañas, respondió el líder de los dragones plumas. Al principio, sacamos la tableta de arte de cultivo del arte de Goulon del cuerpo de esa persona e intentamos salir del conjunto, pero no lo hicimos. Tener éxito. Además, unos días después de que retiramos la tableta de arte de cultivo, en realidad desapareció. ¿Cómo puede ser? Encontré la tableta de arte de cultivo en ese cadáver, dijo Yechen dubitativo. Esta es la parte extraña. No pudimos encontrarlo por ningún lado, así que supusimos que la persona no estaba muerta. Por lo tanto, volvimos a entrar a la cueva, solo para descubrir que la tableta de arte de cultivo había regresado a su cuerpo. El líder de los dragones plumas suspiró y continuó. Lo intentamos varias veces, pero los resultados fueron los mismos.
Además, no era solo la tableta de arte de cultivo. Si sacáramos otros objetos inanimados, los resultados serían los mismos. Todos tenían miedo de quedar atrapados en la cueva, por eso no íbamos con frecuencia. Chen recordó la situación en la cueva. De hecho, allí había algunos trozos grandes de roca. Además, en las profundidades de la cueva quedaron tabletas de arte de cultivo y piedras espirituales de reinos extranjeros. Pensándolo bien, de hecho no era normal. Es solo que no le prestó demasiada atención en ese momento. ¿No es eso extraño? Ya saqué la tableta de arte de cultivo del arte de Goulon y las piedras espirituales de reinos extranjeros del cuerpo de esa persona. Él también estaba confundido acerca de esto. No estoy seguro de eso, pero como al señor Ie no le afectan cosas tan raras, te dejaré llevar los fragmentos del altar. Reconstruiré el espacio al costado por ahora para ayudarte. El líder de los dragones plumas ya había encogido su cuerpo cuando estaba presentando la situación. Se convirtió en un pequeño dragón que era un poco más bajo que Chen cuando se levantó y entró en la cueva. Chen lo siguió hasta el interior de la cueva. Después de entrar a la cueva esta vez, Chen notó la diferencia en su interior. Aunque no hubo cambios en la entrada de la cueva, el interior se había vuelto mucho más espacioso que antes. La cueva se había convertido en un túnel que conducía hacia abajo. Las piedras espirituales originales todavía estaban esparcidas en las paredes de la cueva, lo que le facilitó el acceso a las profundidades. Era obvio que el líder de los dragones plumas había usado el arte de Goulon para reconstruir el espacio interior. Estos son los fragmentos del altar. No muy lejos, el líder de los dragones plumas se detuvo junto a un montón de escombros y le dijo a Chen: «Gracias». Chen le agradeció e inmediatamente caminó hacia ese lado. El espacio reconstruido ya no tenía el pasaje curvo como antes, pero todo, excepto las paredes de la cueva, permaneció en su lugar. Anuncios de Put Future. Los fragmentos del altar estaban relativamente cerca de la entrada de la cueva y, de hecho, parecían haber sido arrojados de inmediato. Sin embargo, probablemente fue porque los dragones plumas habían entrado a la cueva varias veces antes, por lo que los fragmentos también estaban esparcidos y algunos incluso habían sido llevados más profundamente a la cueva. A juzgar por la ubicación, deberían haber estado reunidos en la depresión al lado de la primera curva de la cueva. Lo más llamativo fue que el esqueleto de esa persona todavía estaba sentado en su posición original. La piedra espiritual en la que originalmente se apoyaba fue empujada hacia la parte posterior de la pared de la cueva, haciendo que su postura sentada pareciera muy antinatural. ¿HMM? El líder de los dragones plumas preguntó con curiosidad después de seguir la mirada de Chen y mirar hacia el esqueleto. La situación de este esqueleto es especial. Lo hemos movido más de una vez, e incluso dañado, pero siempre vuelve a su estado original. Incluso si se reconstruye el espacio, seguirá teniendo la piedra espiritual en su espalda. ¿Por qué esa piedra espiritual desapareció hoy?, dijo en duda mientras caminaba hacia el esqueleto y lo tocaba suavemente. El esqueleto se desmoronó instantáneamente y los huesos petrificados cayeron al suelo, dejando estupefacto al líder de los dragones plumas. ¿Qué está sucediendo? Todavía era muy resistente cuando llegué. Chen también estaba un poco atónito. En ese momento, quedé inconsciente debido a la ilusión de la conciencia de Goulon. Estaba bien incluso sentado en él. Me temo que es la misma configuración que la trampa en la cámara secreta. El líder de los dragones plumas negó con la cabeza. Los humanos son mejores que nosotros para colocar trampas tan complicadas. Se necesitan algunas condiciones para activar o eliminar la trampa espacial. Este es probablemente uno de ellos. El problema es, ¿por qué creó una trampa que no puede mover objetos inanimados en el espacio antes de morir? No puede ser para preservar su cadáver para que la gente pueda recogerlo, ¿verdad? Chen no entendió. Preparar una trampa tan extraña antes de su muerte no puede carecer de sentido, ¿verdad? Caminó alrededor del esqueleto y tocó los huesos uno por uno, pero no encontró nada nuevo. Chen no tuvo más remedio que darse la vuelta y caminar hacia los fragmentos del altar. Esta vez, apareció una notificación del sistema que no había aparecido últimamente. Recordatorio. Está el tesoro del sexto nivel del reino místico del escarabajo de fuego de hielo, dañado. Tómalo con cuidado. ¿Tesoro del reino místico? Realmente ha pasado un tiempo. Chen quedó atónito. Los niveles sexto y séptimo del reino místico del escarabajo de fuego de hielo estaban ubicados dentro del piscina espiritual. Fue esta área la que se utilizó como medio para crear las matrices de hielo y fuego.
Chen siempre había asumido que el tesoro secreto aquí debería estar donde estaban los centros de las matrices, que eran los fragmentos de los estanques espirituales de Goulon y Zuron que estaban cubiertos y no activaban notificaciones del sistema. Nunca había pensado que este altar roto también sería un tesoro secreto. Cuando pasé por este lugar la última vez, esta notificación tampoco apareció, tal vez sea porque la trampa no se eliminó por completo en ese momento. Pensó en su corazón, pero sus manos no dejaban de moverse. Inmediatamente comenzó a barrer los pequeños pedazos de escombros, buscando el hechizo de control que mencionó el líder de los dragones plumas. También hubo algo extraño. Miró el centro de los fragmentos del altar, de donde emergió una vaga columna de humo negro. Capítulo 161 El efecto del altar de sellado del espíritu. Capítulo 161 El efecto del altar de sellado del espíritu. Los fragmentos del altar estaban más destrozados. Aunque había más fragmentos, no todos eran grandes. Incluso Chen podría recogerlos sin esfuerzo. Sin embargo, lo más conveniente no estaba aquí. Cuando Chen limpió los escombros de la superficie, inmediatamente vio el arte de control que el líder de los dragones plumas había mencionado. El hechizo grabado en él era negro y eran muy llamativos en la superficie de los fragmentos de abajo. Lo que fue aún más llamativo fue que, a juzgar por las marcas talladas del hechizo, los fragmentos del altar ya habían sido ensamblados toscamente de acuerdo con la disposición original. Solo había una pequeña brecha entre algunos de los fragmentos, pero eso no impidió que Chen notara que algo andaba mal. Era la superficie de un altar redondo que estaba básicamente completa. Los fragmentos que originalmente estaban apilados arriba y esparcidos eran solo algunas tallas decorativas sin importancia. ¿Ustedes hicieron esto antes? Eso es demasiado dulce. Dijo con incredulidad. El plan original de Chen era juntar las piezas. Ya había recordado este montón de fragmentos rotos. Estaba pensando que no era bueno con los acertijos y que si pedir ayuda al sistema funcionaría. Inesperadamente, ni siquiera necesitaba hacerlo él mismo. La otra parte ya le había puesto la respuesta delante de él. Al escuchar esto, el líder de los dragones plumas rápidamente sacudió la cabeza. Detestamos mucho este altar. ¿Cómo podríamos venir aquí para armarlo? Señor Ide, si no fuera porque quería verlo, me temo que este altar habría quedado aquí para siempre. Parecía muy desconcertado también. ¿Quién más podría ser? ¿Podría ser él? Chen miró los huesos humanos esparcidos por el suelo y se rió sin palabras. Avanzó y juntó los fragmentos del altar aún más estrechamente. Anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis. Cruceros enlaces publicitarios. Mientras armaba el altar en forma de disco, una gran cantidad de gas negro y rojo se elevaba continuamente de los patrones de hechizos. Al mismo tiempo, apareció una notificación del sistema. Altar de sellado espiritual, dañado. Al sacrificar bestias mutadas, puedes controlar las bestias mutadas por debajo de la fuerza del dueño del altar. También puedes controlar los restos de bestias mutadas por debajo de la fuerza del dueño del altar, guiando a los restos para que posean los cuerpos de las bestias mutadas sacrificadas. Los sacrificios requeridos son la sangre y la energía espiritual de una bestia mutada que tiene atributos y niveles similares al objetivo. Recordatorio. El altar está actualmente dañado y su poder de sellado ha disminuido. Es fácil que funcione mal. Mensaje oculto. Actualmente, el altar ha reconocido a su dueño, Yan Yi. El rango de control está por debajo del nivel de pseudoestrella. Reconocer nuevamente a un propietario requiere reconstruir el altar para reparar el mal funcionamiento. Después de que se complete el sacrificio y el altar sea lavado con sangre, podrá reconocer a un nuevo maestro goteando sangre sobre él. Aparecieron un montón de notificaciones del sistema, dejando a Chen un poco sin palabras. Después de todo esto, resulta que este altar es el que está detrás de todo. Comprobó los detalles en las notificaciones nuevamente y luego levantó la cabeza para mirar el gas negro rojo que se arremolinaba sobre el altar. Era obvio que emitía un olor a sangre. ¿No entró este tipo en la cámara secreta del conjunto de hielo cuando resististe con éxito? ¿Llevó a cabo un ritual de sacrificio? Chen se volvió para preguntarle al líder de los dragones plumas. Por supuesto. El líder de los dragones plumas asintió. Él debería ser el nuevo líder de la familia en ese momento. Era la primera vez que venía al conjunto, por lo que trajo una bestia mutada como sacrificio. Queríamos salvarlo, pero la conciencia de la divina bestia Goulon nos dijo que esperáramos hasta que usara el arte de Goulon, por lo que el sacrificio se completó al final.
Esta vez, Yi Chen finalmente entendió. El altar de sellado espiritual se usó para controlar el fragmento del estanque espiritual de Goulon, y el sacrificio en ese entonces fue hacer que el altar reconociera a Yan Yi, quien ya se había convertido en un esqueleto, como su maestro para poder controlar a Goulon. Según la información obtenida por el líder de los dragones plumas, Yan Yi era el nuevo líder de la familia y también un nuevo maestro a nivel continental. De hecho, su fuerza debería estar por encima del nivel correspondiente, el nivel pseudo-estrella, que coincidía con el nivel requerido para controlar el altar. Anuncios de Put Future. Aunque Goulon era poderoso, eso era solo un fragmento de su Spirit Pool. Después de que el cuerpo de energía contenido en su interior fue restringido por la matriz en la cámara secreta, su fuerza de combate probablemente fue aproximadamente la misma que la del fragmento del estanque espiritual de Zuron, solo que en el nivel millonésimo. La mayor parte de su fuerza se utilizó para soportar la instalación de la trampa. Por lo tanto, Yan Yi pudo contenerlo. Sin embargo, después del sacrificio, Yan Yi rápidamente encontró resistencia por parte de los dragones plumas. El altar se hizo añicos y finalmente murió en la formación. Pero tal vez debido al resentimiento, Yan Yi aún decidió traer los fragmentos del altar aquí antes de su muerte. Usó el poder del altar en un intento de sellar la conciencia de Goulon. Yi Chen realmente no sabía qué tipo de persona era y solo podía adivinar así. Sin embargo, debido a que el altar mismo había sido destrozado, solo la energía mental de la conciencia de Goulon se vio afectada y no fue sellada como él deseaba. De esta manera, también podría explicar la extraña configuración de la trampa espacial. Era solo que Yan Yi no quería que los dragones plumas se llevaran los fragmentos del altar. Temía que el poder del altar se debilitara aún más, por lo que hizo que los objetos inanimados en este espacio no pudieran ser retirados. Ahora que Yi Chen y el líder de los dragones plumas habían roto accidentalmente esta trampa, naturalmente podrían desmantelar el altar. Sin embargo, mientras el dueño reconocido por el altar todavía existiera, el poder de controlar la conciencia de Goulon seguiría ahí. Esto seguiría siendo una desventaja para lo que iban a hacer a continuación. La propiedad del altar tenía que estar clara. Después de escuchar el razonamiento de Yi Chen, el líder de los dragones plumas inmediatamente estuvo de acuerdo con su punto de vista. Al mismo tiempo, también planteó una pregunta. Señor. Sí, creo que tú y tus bestias mutadas pueden reparar este altar, pero mencionaste que se requiere un sacrificio para reconocer a un dueño y lavar el altar con sangre. ¿Cómo deberíamos hacer eso? El líder de los dragones plumas estaba realmente preocupado por el sacrificio. Al ver lo nervioso que estaba, Yi Chen no pudo evitar bromear. Dado que se necesita como sacrificio una bestia mutada con atributos compatibles y nivel con la bestia divina Goulon, las únicas bestias mutadas que se pueden ofrecer aquí son la aguja estabilizadora del mar divino y los dragones plumas de alto nivel. Aquí deliberadamente disminuyó la velocidad y observó la expresión del líder de los dragones plumas. La otra parte entró en pánico casi al instante. No puedo aceptar esto. Le dijo en voz alta a Yi Chen. Las cosas han llegado a este punto y todavía tenemos que hacer nuevos sacrificios. También podríamos pensar en otra forma de destruir este altar. No estés ansioso. Déjame terminar. Yi Chen acarició el ala que el líder de los dragones plumas agitó emocionalmente y le pidió que se calmara. No dije que alguien deba morir como sacrificio. Al ver la expresión de incredulidad en el rostro del líder, secretamente se rió en su corazón. No te preocupes, nadie morirá. Solo tengo que molestarte más, añadió. Capítulo 162. El método para reparar el altar de sellado del espíritu. Las notificaciones del sistema fueron realmente muy reflexivas, pero también bastante complicadas. Quizás fue porque las notificaciones del sistema eran solo una breve introducción, siempre había más detalles detrás para agregar más información. Después de que Yi Chen descubrió esta característica del sistema, desarrolló el hábito de verificar los detalles cada vez. Al final, realmente descubrió que ocultaba información clave en los detalles varias veces. Esta vez fue lo mismo. Según la notificación del sistema, el ritual de sacrificio del altar de sellado del espíritu era usar la sangre y la energía espiritual de bestias mutadas con atributos y niveles similares para controlar al objetivo. Fue el uso de la palabra sacrificio lo que hizo que Yi Chen pensara que necesitaba matar una bestia mutada para ofrecer su sangre. Incluso se sintió deprimido por un momento. Pero cuando hizo clic y miró los detalles, sintió profundamente que habían jugado con sus sentimientos. De hecho, el sacrificio del altar del sellado del espíritu solo requirió sangre y energía espiritual, y no requirió la vida de la bestia.
Drenar sangre y matar a la bestia mutada utilizada como sacrificio fue solo porque el usuario quería usarla como portador para que la bestia mutada que estaba controlada pudiera poseerla. De hecho, mientras hubiera suficiente sangre y energía espiritual, el sacrificio ya podría completarse. Pero en el pasado esta seguía siendo una elección peligrosa. No tuvo nada que ver con la sangre. La clave era la energía espiritual. La cantidad de energía espiritual requerida durante el sacrificio fue demasiada. Eran anuncios de Put Future. Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis Arequito. Cruceros de última hora sin vender casi gratis cruceros enlaces publicitarios. Para evitar que las bestias mutantes que fueron sacrificadas resistieran, esas personas a menudo mantenían el nivel de las bestias mutantes que criaban en una etapa relativamente débil durante el ritual de sacrificio, para evitar que resistieran después de que se volvieran demasiado fuertes. Por lo tanto, era básicamente imposible que las bestias mutadas en sus manos cumplieran los criterios para ser un sacrificio en términos de nivel y madurez pero no morir. Por lo general, usarían bestias mutadas por debajo de la etapa de edad adulta que no habían alcanzado el nivel de bestia divina como sacrificio. Esto provocó que el sacrificio drenara la energía espiritual de las bestias mutadas y provocara su muerte. Ahora, el que cumplió con los criterios de seguridad para el sacrificio estaba justo al lado de Yi-Chen. No te preocupes. No necesitamos matar ninguna bestia mutada como sacrificio ni ofrecer sangre. Yi-Chen le sonrió al líder de los dragones plumas. Solo necesito que me ayudes a liberar un poco de sangre y energía espiritual. Eres una bestia de nivel 10.000, por lo que puedes liberar mucha más energía espiritual que las bestias mutadas normales. No necesitamos matar a otras bestias mutadas en absoluto. ¿Hablas en serio? El líder de los dragones plumas todavía se mostraba escéptico. Si no me crees, te haré una demostración. Yi-Chen se cortó suavemente el dedo y liberó algo de energía espiritual de su palma. Luego acercó la palma de la mano a los fragmentos del altar. La sangre y la energía espiritual fueron rápidamente absorbidas por el altar roto. La sangre y el gas negro arremolinado se elevaron juntos, pero rápidamente desaparecieron del gas negro. La energía espiritual fue absorbida continuamente. Yi-Chen retiró su mano. Cuando su mano abandonó el área sobre el altar, el flujo de energía espiritual fue inmediatamente interrumpido. Tengo una constitución de tipo agua, por lo que todavía se me puede considerar con el mismo atributo. Sin embargo, mis habilidades son demasiado débiles y no tengo ningún linaje, por lo que este altar solo absorbe mi energía espiritual, pero no quiere mi sangre. Explicó. Pero mira, incluso yo puedo hacer que deje de absorber mi energía espiritual en cualquier momento. Pero he visto morir a muchas bestias mutadas porque su energía espiritual fue succionada hasta dejarla seca. El líder de los dragones plumas quedó atónito. Eso es porque alguien los obligó a liberar su energía espiritual. El objetivo de ese tipo de personas es, naturalmente, matarlos. Yi-Chen extendió las manos. Por ahora, ¿quién puede obligarte? El líder de los dragones plumas era actualmente la existencia más fuerte dentro del conjunto, por lo que no había necesidad de preocuparse en absoluto. Si todavía estás preocupado, puedo pedirle a Godly sea este a Nedle que lo intente. Su situación probablemente sea la misma que la mía, añadió. Esta vez, las dudas del líder de los dragones plumas quedaron completamente disipadas. XT. No hay necesidad. ¿Cómo podrían no confiar en el señor Ire? Respondió. En ese caso, comencemos a reparar el altar antes. Mientras reparemos el altar y sacrifiquemos sangre, despertar a Goulong no será un problema. Anuncios de Put Future. Sin dudarlo, Yi-Chen abrió su inventario y puso dentro todos los fragmentos del altar que apenas estaban reconstruidos. Esta vez, estaba buscando a Zuron, que estaba descansando en la cámara secreta en el conjunto de fuego. Aunque Zuron le había dicho previamente que despertara a Goulong antes de regresar a buscarlo, tuvo que refinar el altar para poder repararlo. Solo el arte de Zuron que el Fénix Inmortal ya había aprendido era adecuado. En cuanto a Zuron, solo mencionó que poseer un cuerpo consumía energía. Si usar a las habilidades místicas en el cuerpo del Fénix Inmortal, no sería una carga para él. Sin embargo, Zuron, a quien habían despertado, lo rechazó directamente. No puedo hacer tal cosa. Salió de la cámara secreta y le dijo a Yi-Chen. Puedo usar la energía espiritual en este cuerpo, pero el arte de Zuron es un arte de cultivo que creé. Usarlo inevitablemente movilizará mi propia fuerza. Mi energía espiritual se filtrará incontrolablemente y afectará mi capacidad defensiva cuando se activen las trampas en la cámara secreta. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a reconstruir el altar? Yi-Chen estaba un poco estupefacto.
¿No heredaste el Fire Melting Art del cuerpo principal? Fortalecer el atributo de la tierra. No será diferente del arte de Zuron cuando se use, ordenó Zuron. Chen se cubrió la cara. Es fácil para ti decirlo. Se burló. Mi constitución de tipo fuego no es como la tuya y la del enviado del dios Sol. Es más conveniente convertir energía espiritual, pero es un gran problema emitir tanta energía espiritual de fuego concentrada. Ya fuera el arte de derretir el fuego o el arte de Zuron, ambos requirieron la emisión de una gran cantidad de energía espiritual de fuego que estaba lo suficientemente concentrada como para envolver las estadísticas o el material que necesitaba ser refinado en su interior. Solo entonces podrían convertirse o conducirse. La razón por la cual el arte de Zuron era diferente del arte de derretir el fuego fue porque refinó la energía espiritual de la tierra y mantuvo una parte de su naturaleza sin destruirla. Por lo tanto, fue capaz de impulsar sustancias de tipo terrestre. La cantidad de energía espiritual necesaria no era algo que Chen pudiera ofrecer en este momento. Con respecto a esto, Zuron suspiró y puso su garra en el altar de sellado del espíritu que estaba colocado en el suelo del conjunto de fuego. En un instante, la energía espiritual dorada envolvió el altar. Como dije, puedo liberar la energía espiritual de este fénix inmortal, le dijo a Chen, la energía espiritual será proporcionada por él. Puedes concentrarte en usar el arte de fusión del fuego para refinar el altar. En cuanto al problema de que diferentes individuos tengan diferente energía espiritual, dado que tú eres su maestro, creo que también tendrás un poder divino de tipo fuego conectado a él. Puedes intentar usar ese poder divino para fusionarlo con el arte de derretir el fuego. ¿Qué hay sobre eso? Chen miró hacia arriba. Creo que es factible, respondió con sinceridad. Si tienes una idea, ¿podrías contármelo antes la próxima vez? Ja. Zuron dejó escapar una risa molesta en la piel del fénix inmortal.